El querido Corolla va a cumplir 60 años y su impacto en la industria automotriz es indiscutible. A menos de 10 años de su lanzamiento se había convertido en el modelo más vendido. En 1997 se convirtió en el modelo más vendido de todos los tiempos, superando al amado Escarabajo. Su popularidad no ha disminuido con el tiempo. En 2023 se vendieron más de 800.000 unidades y en 2024, el año pasado, más de 1 millón. Y ahora tenemos oportunidad de probar a su última versión. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Toyota Corolla Hybrid 2025. Vamos a ver. La historia del Corolla empezó en 1966. Ese año Toyota decidió lanzar un vehículo compacto, confiable y muy económico, como para llegar a todo el mundo. Desde su primera generación, el Corolla destacó por bajo consumo de combustible, extraordinaria confiabilidad y un mantenimiento muy sencillo. Y gracias a ello fue que se ganó la preferencia de la mayoría en todo el mundo. Y en la década de los 70 su popularidad explotó por varias razones. Primero, por su desempeño muy eficiente y por un diseño muy práctico. Entonces, el Corolla se convirtió en el referente en el segmento de los sedanes compactos. Ahora, a través de los años, el Corolla se ha ido adaptando a los cambios y las necesidades en el mercado, incorporando mejoras en la tecnología y, por supuesto, en la seguridad. Cada nueva generación ha tratado de superar a la anterior en cuestiones de eficiencia, confort y así, poco a poco, paso a paso, se fue convirtiendo en el sedán más vendido de todos los tiempos. Ahora ya estamos en la 12ª generación y han tratado de mantener esos pilares originales vigentes en el más reciente. Nuevos diseños, más aerodinámicos, más futuristas y al mismo tiempo las plataformas electrificadas, mucho más modernas como esta, la versión híbrida. Y por supuesto, en tratan de mantener intachable la reputación de uno de los vehículos más confiables en el mercado. Su plataforma híbrida tiene diferentes configuraciones dependiendo si tienes tracción delantera o tracción en las 4 ruedas. El único motor a combustión disponible es un 4 cilindros 1.8 litros naturalmente aspirado. El sistema puede producir hasta 138 caballos o 103 kilovatios a 5.200 revoluciones y hasta 156 libras-pie o 212 Nm de torque. Las unidades con tracción simple traen un motor eléctrico delantero de 93 caballos o 70 kilovatios, mientras que las versiones con tracción en las 4 ruedas traen un motor eléctrico en el eje posterior de 40.2 caballos o 30 kilovatios. En cuanto a consumo, entre 46 y 53 millas por galón. Esos son entre 19.56 y 22.53 kilómetros por litro o entre 6.14 y 5.33 litros por cada 100 kilómetros. Teniendo en consideración que tiene un tanque de gasolina de 11.3 galones o 43 litros, debería darnos un rango de autonomía de entre 520 y 599 millas. Esos son entre 832 y 958 kilómetros. Este carro pesa 3.130 libras, 1.420 kilos, de 0 a 60 en 9 segundos, velocidad máxima limitada a 107 millas por hora o 171 kilómetros por hora. A primera impresión, no se diferencia en nada frente a las versiones regulares del Corolla en esta generación. Obviamente, cuando empezamos a acelerar, lo primero que le da prioridad es a la carga eléctrica. O sea, es mucho más silencioso, el avance es mucho más suave y más torquero. En cuestiones de suspensión, utiliza McPherson's al frente y Multilink atrás. O sea que el viaje es bastante cómodo. Ahora, en cuestiones de ruido, ahí podrían mejorarlo. Y no me refiero solo al ruido que proviene del exterior, es decir, el ruido de la pista, de los neumáticos, del aire y del exterior en general, sino del mismo sistema. El motor a combustión hace su ruido y lo dejan pasar, así que el aislamiento no es el mejor. Igual ocurre con los componentes eléctricos del sistema híbrido. Y esa transición entre eléctrico y gasolina es un poquito tosco. Sin incluir sus espejos, tiene un ancho de 70.1 pulgadas o 1,78 m, altura 56.5 pulgadas o 1,44 m, distancia con el piso 5.3 pulgadas o 13 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, tenemos cámara de video. Efectivamente, este carro tiene sistema de cruise control activo y no solo eso, pero los diferentes sistemas preventivos de accidentes electrónicos de Toyota, porque recordemos, esa es la prioridad número 1 en Toyota desde ese tremendo escándalo que se armó hace algunos años atrás. El parabrisas es enorme y su ángulo, casi el mismo que encontramos en el capó, el cual está decorado sutilmente a través de esta línea que parte de la base del pilar A, que se integra con la máscara del carro. La parte superior de la máscara es delgada, larga, no es funcional en cuestiones aerodinámicas, simplemente estéticas. Se integra bien con el sistema de iluminación delantero, que por cierto, este detalle es el que más me gusta en este carro. Se ven muy bien, son largos, traen tecnología LED, proyección, definen bastante bien el carácter del carro desde el frente. Se integran bastante bien con el carro en sí. Se dan cuenta de estas líneas, están jugando con profundidades, las esquinas se han corrido hacia el centro, creando mejor efecto aerodinámico. Aquí en las esquinas esto
es una cuestión estética. No son funcionales estos túneles. Y se apoya un poco con el aire, sí, pero este carro no es tan rápido. Así que en el centro, el emblema de Toyota con los detalles en azul. ¿Por qué? Eso significa que este carro es electrificado. Un poco más abajo tenemos la parrilla baja, enorme, en forma de trapecio, funcional, decorada por esta espada de samurái horizontal. Los asientos posteriores. Primero, en cuestiones de espacio, tengo por lo menos 3 dedos entre mis rodillas y el asiento delantero. Está bastante bueno. Entre mi cabeza y el techo, un dedo. Yo mido 1,80 m, estoy bien sentado. Así que el espacio no está nada mal. 2 adultos entran cómodos. 3 un poquito apretados, pero entran. En cuanto a los materiales en las puertas, plásticos duros. Le han puesto un poquito de colchón donde apoyamos el brazo. Y los espacios útiles no son tan útiles porque son bien angostos. En la consola central tenemos 2 puertos USB. No tenemos vents ni controles para aire acondicionado. Dependemos de los de adelante. El túnel entre los ocupantes posteriores es bajo, así que no quita mucho espacio. El sistema de iluminación trae tecnología LED. Detrás de los asientos delanteros no encontramos bolsillos. Los asientos están muy buenos. Tienen buen colchón, doble tono. Este plástico tipo cuero se siente bien. Tenemos las anclas para las sillas de los bebés. El apoyabrazo central es ancho, bastante amplio, acolchado. Tenemos espacio para las botellas o vasos. Lo que no queda es paralelo al piso. Se cae. Largo total, 182.3 pulgadas o 4,63 m. Distancia entre ejes, 106.3 pulgadas o 2,70 m. Por el lado, empezando por atrás, trae ruedas de aleación de aluminio de 16 pulgadas calzando neumáticos 205/55 en las 4 esquinas. En cuanto a su freno, al frente trae rotores ventilados de 10.8 pulgadas o 27 centímetros de diámetro, mientras que en el eje posterior trae discos sólidos de 10.2 pulgadas o 26 centímetros de diámetro. En cuanto a sus espejos exteriores, tienen las luces direccionales instaladas en ellas, no traen cámaras de video. El tallo, grueso y corto, está instalado directamente en las puertas. En cuanto a su diseño, es muy sencillo. Esta es la versión más elevada, la XLE. Por eso es que incluyen esta línea de cromo en la parte superior del greenhouse. En cuanto a sus líneas, la línea de carácter pasa por encima de las manijas. El captador de luz tiene no solo esta hendidura, sino tiene este elemento en la parte baja, el side seal, creándole un poquito más de dinamismo. Su llave es la típica que hemos visto en los productos Toyota, plástico. Tenemos los pestillos, podemos abrir la compuerta posterior y tenemos botón de pánico. Los paneles de las puertas tienen materiales plásticos, sí, pero tienen un poquito de colchón, así por ese lado está bien. Y luego, donde apoyamos los brazos, tiene más colchón. El resto es sencillo. Tenemos piano black, espacios útiles donde podemos poner botellas. Sí, entra, quedan un poquito sueltas, pero no está tan mal, ¿eh? Al lado izquierdo de la columna de dirección encontramos la integración entre los paneles, bien lograda. Esta es la misma integración que encontramos en el Corolla Hatchback, así que podemos intuir que es básicamente el mismo interior. Los vents grandes, el volante forrado en este plástico liso, se siente bien, no está mal teniendo en consideración el segmento en que se encuentra este carro. Las aspas laterales tienen bastantes botones para controlar el sistema de audio. Por cierto, de serie el sistema de audio trae 6 altavoces. Si quieres el JBL, tienes que pagar $600 adicionales. En el aspa derecha tenemos los botones para controlar el sistema de cruise control activo. Podemos ajustar la posición del volante telescópicamente y verticalmente. El botón de encendido lo tenemos aquí al lado. Pantalla de instrumentos completamente digital. Tenemos un menú dentro de este donde podemos configurar la información que se proyecta al frente nuestro. Al lado derecho, la pantalla de info, entretenimiento de 8 pulgadas, pequeñita, pero mantiene el estilo y la configuración que habíamos visto en los otros productos de Toyota. Tiene capacidad para Apple CarPlay, Android Auto y conectividad para Wi-Fi. Continúan los vents de aire acondicionado grandes, la barra donde controlamos el sistema de aire acondicionado al frente. Tenemos para una sola zona. Aquí en la parte baja tenemos cargador inalámbrico para el teléfono móvil. Tenemos calefacción para los asientos. Debajo de este encontramos la barra donde encontramos los modos de manejo. Solo 2 modos de manejo, el Eco y el normal. No tenemos modos. Al lado de este, el botón para activar, desactivar el control de tracción. El tercer botón es el EV Mode. Eso es para darle prioridad a la carga eléctrica y ahorrar gasolina. La palanca de transmisión. Está utilizando plásticos, la bota se siente mejor. Tiene la transmisión continuamente variable ECVT. A diferencia de la CVT regular, la ECVT es más confiable porque opera en su mayoría por energía magnética, lo que la hace mucho más confiable, más duradera. Los espacios útiles para vasos y botellas, plásticos duros, ¿eh? Así que las botellas van a estar haciendo ruido. Freno de emergencia eléctrico. El apoyabrazos es pequeñito. Espacios útiles. Un puerto USB del tipo C, toma corriente redondo. El otro puerto USB que encontramos es aquí al frente, también del tipo C. Esos asientos están muy cómodos.
Miren la cantidad de colchón que tenemos. Apoyos laterales, sí. Y el doble tono hace que se vea bastante bien. El piloto tiene ajustes eléctricos solo para la banca horizontal y vertical. No tengo ajustes lumbares. Ahí vemos la integración nuevamente por el lado del copiloto. La guantera está grande. Ah, los tapetes. Estos son un adicional de $300. El espejo central tiene un marco relativamente ancho. Tenemos techo solar. El tapasol, tamaño estándar, tiene espejo con su propio sistema de iluminación que se apoya en tecnología LED. Vamos a ver, se puede ampliar. No se puede ampliar, pero tiene una extensión. Esa bocina no seas... Su parte posterior, empezando por arriba, antena tipo aleta dorsal. Bajando un poco, en la parte baja del parabrisas encontramos la luz de freno horizontal. En las esquinas, el sistema de iluminación trae un estilo diferente al que habíamos visto al frente. Tecnología LED y en este caso algunos bombillos incandescentes. Se conectan de esquina a esquina a través de esta barra. En el centro, el emblema de Toyota con detalles azules. Tenemos los reflectores verticales, consistente con el detalle que habíamos visto al frente. Trae cámara de video posterior. El paragolpes es muy sencillo y su parte baja trae este plástico resistente. En cuanto a su espacio de carga, tenemos diferentes formas para poder acceder a este. Primero, desde dentro de la cabina. Segundo, tenemos un botón en la compuerta. Y tercero, a través de la llave, presionando un botón. Detrás de la segunda banca de asientos ofrece 13.1 pies cúbicos, esos son 371 litros. Podemos ampliarlo plegando la banca posterior, 60-40. Debajo del piso no encontramos rueda de repuesto, en su lugar un kit de reparación. Otras cosas que no encontramos son los bolsillos adicionales y los ganchos para llevar las bolsas del súper. Trae un bombillo incandescente para iluminar el espacio. En cuanto a su manejo, no se diferencia en casi nada frente a las versiones regulares del Corolla. Lo que sí tenemos en la transmisión una opción debajo de la D, es la opción B, Brake. Esa sirve para regenerar la carga eléctrica en la batería de litio de 600 voltios que tenemos ahora. Por cierto, para quienes se preocupan por la confiabilidad y durabilidad del sistema eléctrico, Toyota da 10 años o 150.000 millas de garantía para esta batería. Y les voy a ser sincero, si hay alguna marca en que confío en su sistema híbrido es en Toyota. Y no solo con el Prius original, sino es que mantuvieron el desarrollo de su tecnología híbrida a través de los años y ahora la implementan en casi todos sus modelos. Así que experiencia no le falta. Y claro, las personas que compran este carro no están esperando mayor desempeño, ¿no? Sus prioridades son menor consumo de gasolina, bajo mantenimiento, menor costo de mantenimiento, y este producto lo ofrece. El consumo es extraordinario. Si aprendes a manejarlo bien, y eso lo puedes hacer a través de la pantalla digital, porque dentro de la selección del carrito te vas a Energy Flow y te está enseñando perfectamente cómo es que funciona el sistema híbrido. Cuando estás regenerando, cuando estás utilizando gasolina, cuando estás usando la batería eléctrica, qué tanta carga tienes en la batería eléctrica. Además de esa página, tenemos otra que nos dice la información del viaje, donde nos dice las millas por galón o el consumo inmediato que estás teniendo en este momento. Y créame, es casi adictivo, porque desde que apareció este sistema de información hace varios años, yo me obsesioné en tratar de convertirme en el piloto más eficiente posible. Y de verdad uno aprende. Por ejemplo, cuando estás acelerando y ves que hay una luz que cambia de verde a rojo en la distancia, ya sueltas el acelerador, dejas que la inercia te lleve, minimizas el consumo. Así como cuando vas a partir de cero, el sistema eléctrico te va a dar esa primera aceleración, que es la que más consume. Así que si aprendes a usarlo de manera inteligente, este carro te va a consumir nada. En conclusión, ¿sí vale la pena? Yo creo que sí, para alguien que esté buscando un vehículo confiable, con excelente consumo de combustible, cómodo, práctico. Por menos de $30.000, me parece que hay muy pocas opciones que te ofrecen todas estas características. Así que ahí lo tuvieron al Toyota Corolla híbrido 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca la versión base, la LE, por $24.760. Luego está la SE por $47.200 y finalmente está la tope de gama, la XLE, $29.200. Entre sus competidores directos tenemos al Honda Civic Hybrid y al Hyundai Elantra Hybrid. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos que tomar dinero de los fabricantes para traerles estas pruebas de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Y si quieres ayudar pero no tienes dinero en este momento, déjame un like,
déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, ¿ves? Y no te olvides de encender esa campanita. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueran. Imagínate que esta es la tercera vez que grabo esta escena. La primera vez no encendí el audio. La segunda vez encendí el audio pero no encendí la cámara. Ahora, pero lo estaba haciendo bien. Vamos.